Cuán glorioso y maravilloso el Señor. Fija tus ojos en Cristo. Nuestra atención, ver en la gloria y la hermosura de nuestro gran y maravilloso Salvador. ¿Saben que el 6 de junio de 1944 fue llamado en Europa el día D? Estamos hablando que ese nombre clave de esa operación militar era Operación Overlord. Overlord viene a ser como dueño o señor, significa en inglés, ¿no? Overlord. Que esta fue una operación anfibia a través de mar y a través de aire. Una operación que cruzaban el Canal de la Mancha, que cruzaban desde Inglaterra hacia Francia, que es Normandía, el lugar donde desembarcaban en la playa, para comenzar. ¿Por qué era el día D? Bueno, es ahora o nunca. El clima estaba horrible. En esa zona el mar es muy turbulento, una zona de mucho viento. Estuvo a punto de suspenderse esa operación. Hubo un trabajo impresionante de inteligencia, de operaciones, de engaño, porque en ese momento, en ese desembarco, se decidiría el destino de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Si salía mal, la Alemania nazi posiblemente no hubiera sido removida, pero vemos, según la historia, que salió bien esa operación que fue en Francia, y de ahí comenzar a empezar a encerrar a todo el ejército nazi en ese lugar. Nosotros vemos este gran despliegue, fue tremendo despliegue para dar un golpe final y acabar así con la Segunda Guerra Mundial casi un año después, en 1945. Así en ese clima hostil, así en ese clima que no era favorable, así Cristo, habiendo sido presentado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista marca por segunda vez este énfasis y marcamos acá la respuesta de sus discípulos haciéndose seguidores ahora de Jesús. Es un cambio de vida total y rotundo. Entró la salvación y además el perdón, la liberación y un genuino compromiso con un maestro. Este es el desembarco, como había dicho en otro mensaje, desembarco de la gracia. Pero ahora comienza a desplegarse el telón. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35 al 42. Vamos a estar viendo a Jesús que no se está acercando a Juan, sino que se está alejando, yendo para donde moraba, pero ya para comenzar su obra de redención. Ahí estaba comenzando los inicios del ministerio, donde se está formando el equipo de trabajo. Es el despliegue de la gracia. A manera mostrándonos el reclutamiento de los primeros discípulos. Pero entendamos la obra del Señor, que Dios conoce los suyos y cómo Dios obra en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque hemos cantado, alabado. Y en esta hora, Señor, rogamos que tú nos hables mediante la exposición de tu palabra. Señor, ministra a tu pueblo. Señor, guíanos, Señor Dios mío. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé luz para poder entender y comprender, Señor Dios mío, lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Señor, ruego que tú me uses a mí como instrumento débil en tus manos, para que tu nombre sea glorificado y que tu gracia sea desplegada en cada corazón y en cada vida, que seas tú obrando, Señor, mediante la autoridad y el poder de tu palabra. Señor, que a través de tu Santo Espíritu traigas convicción, traigas renuevo, aliento, vida abundante, Señor, porque tu palabra, Señor, es el alimento espiritual para nuestras almas, Señor Dios mío. No, Señor, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y en eso esperamos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Subdividí como primer tema el título de Salvador, versos 35 y 36, buscando al Señor, 37 al 39, y transmitiendo las buenas nuevas, del 40 al 42. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Una de las cosas que él había hecho el día anterior, por lo que se ve el día siguiente, como vimos el domingo pasado, había hecho la presentación formal de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero acá es como que dice la frase incompleta, como que ya sabían quién era. Juan el Bautista sigue
bautizando y enseñando a la ribera del río Jordán. Entonces ahí donde ya había bautizado a Jesús, acuérdense, ya Jesús había venido a la tentación del desierto y Jesús ahora, el día anterior, había sido presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice ahí lo siguiente: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Tenía varios. Juan el Bautista era considerado un maestro, era un profeta y tenía varios seguidores, varios discípulos que lo seguían en todo momento. Pero cuando él señala a Jesús, dice que mirando a Jesús, y ese mirando no dice, bueno, lo vi nada más. La palabra en el idioma habla de una mirada analítica, alguien que está mirando detenidamente. Juan el Bautista está viendo a Jesús, su primo, que venía, pero no venía hacia él, sino como que lo ve que se está alejando. Y no tarda Juan el Bautista en decir, ahí está el Cordero de Dios. Vuelve a ser, y el autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan o el evangelista Juan, ¿por qué marca esto también? Porque hay un énfasis que quiere marcar. Acá el autor está marcando un énfasis. Acuérdense que acá el autor tiene una intención y acordémonos que en definitiva el autor de este evangelio es el Espíritu Santo que inspiró a Juan. ¿Y por qué el Espíritu Santo quiere marcar otra vez, este es el Cordero? Porque no hay manera de tener relación y respuesta con Dios si no es a través de Jesucristo. Se estaba alejando y hace la misma declaración, pero a otra multitud. No está diciendo la gran mayoría, estaba con dos de sus discípulos. Uno era Andrés, y fíjense que ese discípulo no dice quién es. ¿Por qué no dice quién es? Bueno, es un estilo de escritura. En base a esta evidencia, este otro discípulo era el mismo Juan el apóstol. Era después conocido en otros evangelios como el discípulo amado. Posiblemente era el más chico de todos los discípulos. Quizá en este momento, quien sería el apóstol Juan, tendría unos 16, 17 años. Era el más chiquito de todos. Estaba con su hermano Jacobo. Y en ese ambiente, en ese contexto, Andrés y el mismo Juan estaban siguiendo al Bautista. Y una de las cosas que lo llama con esta designación divina, el Cordero de Dios. Esto tiene, como vimos la semana pasada y que podemos ver ahora, una gran connotación. Vamos al libro de Éxodo, Antiguo Testamento. Es el segundo libro. Acuérdense, está Génesis y después está Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12, versículos 5 al 12. Éxodo capítulo 12, versos 5 al 12. Porque se estaba refiriendo a esto también. Porque acuérdense que en ese momento, cuando Jesús aparece en escena, no como Jesús, el hijo de José, el carpintero, sino ya se aparece, es presentado en su misión real, lo que había venido. En su misión de salvación. Y el capítulo 12 de Éxodo, verso 5, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas y lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana. Y lo que quedase hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses
de Egipto, yo Jehová. Esa pronunciación yo Jehová es como una firma, una rúbrica que Dios hablaba. Estamos hablando en el día de la Pascua, en el día que Dios iba a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ellos tenían que hacer algo, tenían que poner una señal. ¿Y cuál era la señal? Era sacrificar un cordero y van a tomar de la sangre, no que se la tenían que tomar a la sangre, juntar la sangre de ese cordero y que tenían que poner y untar con la sangre los dinteles de las puertas y las ventanas, porque esa noche iba a haber muerte. Pero donde venía el ángel de la muerte, un emisario de Dios, porque venía juicio sobre Egipto, sobre los egipcios que no querían dejar Israel, y para mostrar Dios una de las cosas, observemos algo. ¿Por qué la muerte de los primogénitos? Bueno, murió cada primer hijo de cada familia, gente pagana que quería esclavizar al pueblo de Dios. Pero por otro lado también, ¿qué significado teológico también había ahí? El faraón de Egipto no era tan solo considerado un rey o un emperador, era considerado Dios en la tierra, era considerado la encarnación del dios Sol de Egipto, que el nombre era Ra. Entonces, eran hombres preparados en ciencia oculta, ellos practicaban la magia, la hechicería, de alta escuela. O sea, no eran nenes que no sabían nada. Ellos practicaban lo que era el Heka, se llama. El Heka era las artes ocultas y ellos manejaban fuerza de tinieblas también. Por eso la soberbia, que ellos se creían a sí mismos Dios. Ellos eran la encarnación del dios Ra. Lo adoraban como si fueran el dios Sol. Y Dios lo que permite, quitando la vida del primogénito, y en eso murió el primogénito del faraón. Y el faraón se encontró que no lo pudo resucitar. El faraón no tuvo poder contra el Dios de Israel. Entonces, al ver que no tiene poder ahí, decide liberar, porque Dios lo fue llevando para que tome esa decisión. Te endureces la cosa, acuérdense las 10 plagas, que esas 10 plagas tienen significado de cada plaga era atacar un dios de Egipto falso que quedaba impotente, como desnudado delante del poder del Dios viviente. Pero el último, ¿por qué tenía que sacrificarse? Tiene todo un simbolismo, porque tenía que haber un sacrificio, porque esa liberación del pueblo de Israel, de Egipto, no era tan solo una liberación política o una liberación civil, sino la espiritual. Y para que haya esa libertad, ese rescate, tenía que haber un sacrificio. Es todo un simbolismo que está reflejando y apuntando a lo que ese cordero estaba apuntando como una figura o una sombra de lo que iba a ser Jesús. Ese cordero de Pascua que era sacrificado para mostrar la liberación y el rescate de Dios sobre su pueblo, era un reflejo, una sombra de lo que el Cordero de Dios, Jesús, iba a hacer en la cruz del Calvario para traer libertad del pecado, de la opresión de la muerte y traer vida nueva. Pero el sacrificio debía derramarse sangre. Por eso, cuando Juan lo designa, es el Cordero de Dios, que lo dijo la multitud, y se los dijo a sus 2 discípulos en este día, ellos entendieron perfectamente de qué se trataba. No era simplemente que lo trataba dándole como el nombre de un animal, como algunos por ahí haciendo una broma respecto a alguien. Mirá, este es malísimo jugando al fútbol y le pega a la pelota como si fuera un burro. O le pega tan fuerte y se tiene una patada de burro. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a un título divino que expresaba su misión, su carácter. El Cordero de Dios había venido al mundo en su misión redentora. Dios mismo lo estaba entregando en sacrificio, porque en último análisis, fíjense que no dice es el Cordero del sacerdote o es el Cordero. Acuérdense que cada persona que traía era su Cordero y lo presentaba en sacrificio delante de Dios, cada año en la Pascua. Tenían que llevarlo al templo y el sacerdote tenía que ofrecerlo en sacrificio. Había también otros, porque es una conjunción, el Cordero también, esto habla de el rescate o la redención, pero también hay otros tipos de sacrificio que incluían sacrificio de un cordero o un chivito, o una cordera o una vaca también, que tenía que ver con ofrendas por el perdón de Dios, o se llama expiación. ¿Qué es expiar? Es quitar la culpa, que otro absorba la culpa de otro.
Acuérdense que Dios no es como los dioses paganos, que se complacía con la sangre derramada y tenía que ser de sangre, sed de sangre, como por ejemplo eran los dioses de los aztecas. Ellos hacían sacrificios humanos inclusive para complacer a los dioses y querer sacar de la ira de esos dioses. No. La idea de ese cordero que era sacrificado, que era inocente, porque no tenía nada que ver, pero venía a ser sacrificado porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y para Dios no tener que matarnos a nosotros y no matar a su pueblo, el pecador arrepentido era que tenía que ir y presentar ese cordero como sacrificio, pero sabiendo que, como que Dios le está diciendo, bueno, este inocente está pagando por tu culpa. Para yo no tener que matarte a vos, lo voy a matar a él. Y la sangre es la vida del animal, dice el libro del Levítico. Entonces, por eso había un derramamiento de sangre. Ese mismo cordero prefigura a Cristo. Es un tipo de Cristo. En teología lo que es, eso es una tipología de Cristo. Es una semejanza que muestra un aspecto, y este es el Cordero de Dios. Y cuando nosotros vemos este sentido para traer salvación y vida eterna, lo que ocurriría después marcaría una profunda sumisión al plan de Dios, mostrando algo que Juan el Bautista, al decir el Cordero de Dios, está mostrando que Juan está aceptando un papel secundario. Muchas veces, muchos quieren presentarse, y Juan podría haber hecho, Juan el Bautista, podría haberse dicho, mira, acá yo soy el capo, el número uno, number one, yo estoy llamando a la gente, predico que se bauticen, yo estoy juntando gente, yo soy el popular, pero no. Él está sometiéndose, porque él siempre era, como decía nuestro hermano José Luis, él era el heraldo, el que proclamaba el edicto del rey. Y el heraldo no agrega, no quita y no se pone a figurar de nada, porque no es el rey. Transmite el mensaje del rey tal cual como el rey lo dijo. Y se terminó. Es entender de que Jesús es el actor principal en la historia de la redención y es a quien Él debía dirigir todos los reflectores. En el verso 37, diciendo aquí el Cordero de Dios, y después vemos lo otro encabezado, buscando al Señor. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dice John MacArthur en su comentario, la voluntad de Juan era para pasarlos a Jesús sin titubeos. Es una evidencia más de la humildad con la que anula y la aceptación completa de su papel subordinado. Él se está anulando a sí mismo. ¿Por qué? Él está dando dos de sus discípulos, que él lo estaba formando, que lo seguían a él, pero no se puso celoso. No, estos son mis discípulos, estos son míos. A veces es triste en un liderazgo ver cuando la persona se quiere adueñar de la gente, adueñar de la institución. Hermanos, el liderazgo, al contrario, es un liderazgo de sacrificio. El liderazgo bíblico, más nosotros los siervos de Dios, tenemos que dirigir los reflectores a Cristo. Que las personas maduren en el Evangelio. Los pastores no somos dueños de nada. No somos dueños de las almas. El que compró las almas se llama Jesucristo de Nazaret. No nosotros. Yo no di mi vida en la cruz del Calvario. ¿Que merecía morir en la cruz? Sí, claro, como todos nosotros. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Pero el que la compró y pagó por la libertad de la iglesia es Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, le dice, miren ustedes que Dios los puso a ustedes por obispos o pastores de la iglesia del Señor, por el Espíritu Santo, miren de cuidar a la iglesia, la cual Jesucristo mismo compró con su propia sangre. Se le dejó clarito, miren, el dueño de la iglesia es Cristo, el dueño de las almas es Cristo, no ustedes, ninguno de ustedes. Y esa actitud mostró Juan el Bautista. No fue celoso. Y una vez que lo escucharon decir esto, los discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Esto muestra la necesidad de ser perdonados, porque ellos sabían que al decir es el Cordero de Dios, y ellos habrán escuchado que quita el pecado del mundo y dice el Cordero de Dios, ya sabían que habla de perdón de pecados. Tenían claro eso. Y esto muestra que ellos entendieron, estos dos discípulos, Andrés y el otro, que sabemos por la evidencia que era el mismo Juan. Lo que pasa es que Juan, todo el Evangelio no se menciona a sí mismo.
Él habla del discípulo amado o dice estaba así el discípulo. Es un estilo de escritura. Quizá puede ser por un acto de humildad, se usaba en esa época, de hablar en tercera persona. Quizá no quería figurar él, sino quería que el propósito, acuérdense de estar escrito el Evangelio, ¿cuál es el propósito? Para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito, es la tesis. De hecho, es un placer leer el Evangelio porque entre la lectura, en algunos libros vos tenés que sacar y ver y a través de la escritura empezar a ver cuál es la tesis o cuál es el propósito de ese libro de la Biblia, de ese Evangelio, de esa carta, cuál es, digamos, el nodo central. Bueno, acá directamente lo dice, o sea que nos facilita para estudiar y enseñar la palabra de Dios un montón, porque ya tenemos el propósito escrito. Juan está haciendo lo siguiente. Escucharon el Cordero, sabían que esto era expiación de pecado y sentían esa necesidad, tenían un profundo sentido de buscar el perdón de Dios y venían a Jesús como alguien capaz de proveer ese perdón. Y en acuerdo con su anterior maestro, o sea, Juan el Bautista, empezaron a seguir a su futuro maestro. Tuvieron su primer encuentro con él, los que después serían sus discípulos. De hecho, Jesús les dice que ellos serían pescadores de hombres. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. Fíjense, dice así el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Pero ya conocían a Jesús. Estaban en el momento que eran llamados ya, pero ellos en perspectiva están mostrando, el autor del Evangelio, Juan el apóstol, muestra cuando se encontraron con él y marca algo siguiente. No solo hasta aquí, casi ya desaparece de la escena, después en el capítulo 3 vuelve a aparecer una breve mención de Juan el Bautista, un poco más adelante, pero ahí comienzan los reflectores ya a alumbrarse a Cristo. Y en el verso 38 dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Una cosa rara, ¿qué buscan? No le dice a quién buscan. Una pregunta normal, o sea, ¿a quién busca? Sería normal, está viendo, lo siguen. Pero Jesús, dice un autor, Lenski, anota lo siguiente, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan son una pregunta magistral. Lo lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay una promesa oculta en la pregunta, ¿qué están buscando? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. Y no estamos hablando de plata. Estamos hablando de la sal de la vida. Estamos hablando de la vida abundante. El Evangelio. Pero Jesús muestra algo. ¿Qué buscan? O sea, ¿qué buscas de Dios? Hubo un montón de gente que lo buscaba por distintas situaciones. Porque Jesús acá está mostrando su sabiduría y conocimiento que va más allá de la comprensión humana. Jesús está actuando en su omnisciencia. Y la pregunta no es tan solo basada en la curiosidad de alguien que es seguido. Jesucristo conoce los corazones y ahí es donde apunta la pregunta. Es que ellos comprendieran bien su real motivo de búsqueda. Cristo ya lo sabía, ¿eso es verdad? En este pasaje vemos la relación entre la voluntad soberana y la responsabilidad humana. La voluntad de Dios soberana en la elección y la responsabilidad humana en la salvación. Porque el contexto acá estamos hablando que están viniendo a ser discípulos y están siendo salvados. Acá no es decir, bueno,
Yo vi que vos sos un capo, sos muy útil como ingeniero, estudiaste tanto, vos me vas a servir para esto, ¿no? Porque no es así. A veces se ha escuchado decir, no, Dios me salvó y me vio que yo tenía tal capacidad de liderazgo y por eso Dios me salvó. No. El pecador está caído, está muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios vio que lo motiva a salvarnos? Hay cosas que quedan en el misterio de Dios, pero sabemos que Dios ha tenido un propósito bueno de darnos salvación y vida eterna. Y habiendo sido rebeldes, adoptarnos hijos suyos. Tanto la soberanía de Dios en la salvación, la elección soberana, y la responsabilidad humana son dos verdades que ninguna anula a la otra. Más bien van en paralelo. Más adelante vemos, por ejemplo, dos hombres que buscan a Jesús, pero esto es en un sentido humano. Pero en cuanto a la visión divina, el Padre los había impulsado. Más adelante lo vamos a explayar, pero vamos al capítulo 6 de Juan. Verso 37. Esto es para entender una realidad espiritual. Lo vamos a desarrollar más cuando lleguemos a este pasaje, pero a manera de introducción a entender la soberanía del Señor, capítulo 6 de Juan, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en el verso 44 nos dice, del mismo capítulo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie viene a Cristo si no es traído por el Padre. Es como que son un regalo del Padre al Hijo. Los trae. Entonces, ¿dónde está mi libertad de elección? Sí, parece una paradoja. Pero en lo que a todos los asuntos que se refiere a la voluntad soberana de Dios y a la voluntad divina, responsabilidad humana, es en la salvación donde es el asunto más básico. Dios escoge, pero el hombre debe creer y arrepentirse. Esto mandó al Señor, creed el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la orden. No es una sugerencia. Jesús mismo, cuando Él predicó en el Evangelio de Marcos, vemos la primero que dice Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se os ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y no es una sugerencia, es una orden. Es un llamado de Dios a arrepentir de los pecados y creer en el Evangelio. ¿A quién está buscando? ¿Qué motiva tu búsqueda? Algunos, como vemos, Jesús le dice, ustedes me siguen por los panes y por los peces, por la bendición. Me siguen por el milagro que puedo hacer. Algunos vienen buscando que se te arregle la vida, en lo cual también es una realidad, un sentido noble. Pero el Evangelio va más allá. No es que se te restaure la familia, no es que se te restaure la finanza, no es que se te restaure el trabajo. Esas son añadiduras. Las personas que son y escuchan el Evangelio es porque primero tenemos que arreglar las cuentas con Dios. Y la única manera de arreglar las cuentas con Dios y quedar vivos es humillarnos y creer en Cristo y creer en el plan de salvación, que Él murió, que Él resucitó y que solamente Él puede perdonarnos todo pecado y darnos vida nueva. Y ahí se hace la transferencia, a alguna manera de decir bancaria, donde nuestro pecado es puesto en Cristo y donde la justicia de Cristo, la perfección de Cristo nos es trasladada a nuestra cuenta. Debemos comprender por qué estás buscando. Va a lo más profundo del corazón del hombre y de la mujer. ¿Por qué buscas? ¿Qué te motiva? Eso es lo que le estaba diciendo. Jesús ya lo sabía. Jesús está actuando en su omnisciencia, sabía sus corazones, pero les tiene que preguntar, ¿qué buscan? ¿Buscas un milagrero? ¿Buscas al genio en la lámpara maravillosa? ¿Buscas a un terapeuta para tener charlas motivacionales? ¿O estás buscando la salvación que yo te puedo dar? ¿O estás buscando a Dios? Esa es la diferencia vital. Por eso muchos que lo seguían por los panes y por los peces, cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes me siguen? Ninguno de ustedes son honestos. Ustedes me siguen por lo que puedo dar. Pero la verdad sepan que aquel que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo todos los días y cargar su cruz y seguirme.
Eso era algo repugnante para esa época escuchar. La cruz era un espectáculo horroroso. Despertaba miedo y repulsión. Ellos lo tenían bien patente porque Roma, cualquier cosa te crucificaba, por las dudas. Era un procedimiento terrible, donde quedaban las personas ahí tiempo, quedaban los huesos y en todo el proceso de descomposición. Era horroroso. El mensaje era, te metes con Roma, eso es lo que te va a ocurrir. Para ellos decir, ¿cómo cargar la cruz? La cruz tiene que ver con hacer la voluntad del Hijo. Pero hay un compromiso. Los verdaderos discípulos. De hecho, en el capítulo 3 vamos a ver que había gente que lo seguía, pero Jesús dice, no se fiaba de ellos, porque no eran sinceros. ¿Y por qué está hablando acá? Una respuesta. Rabí, le dice ahí. Ellos dijeron Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿O dónde vivís? El título Rabí tiene que ver con, originalmente viene del hebreo que tiene que ver con alguien grande. De ahí viene el concepto de maestro o señor. Era alguien que se le reconocía en importancia. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿dónde moras? O sea, parece rara la respuesta. O sea, ¿qué buscan? Che, ¿dónde vivís? ¿No le podían decir otra cosa? Pero hay que ver algo. Esta es una amable y respetuosa petición para una cita privada. Ellos querían tener una entrevista y una charla sin interrupción. En aquella época, los alumnos o discípulos seguían a sus maestros las 24 horas. Los seguían de día y de noche. Algunos por ahí no vivían, pero se levantaban y estaban con ellos. ¿Por qué? Seguían a los maestros. Los profetas, los fariseos seguían. ¿Por qué? Porque querían imitarlos, querían ser como ellos, querían absorber todo ese conocimiento. Entonces los seguían constantemente en todo tiempo para escuchar sus opiniones, sus enseñanzas, aprender. Es como estar mamando ese conocimiento todo el tiempo. De hecho, en la capital, en Jerusalén, por ejemplo, había institutos. En el Consejo del Sanedrín había maestros que funcionaban como tutores. Había, por ejemplo, y familias adineradas hasta pagaban para que sus hijos sean educados con tal maestro, ya que no había la escuela como la conocemos hoy en día. A veces hoy vemos el sistema universitario, donde muchas veces algunos vienen y por ahí, bueno, al profesor le cae medio pesado, bueno, y me voy, total, lo vengo más tarde, o ¿a qué hora sale este profesor? Bueno, voy después, o ese día me levanto y me voy. En ese momento los alumnos, los discípulos seguían en todo tiempo, querían estar. Y habla de esto de intimidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, su familia que era acomodada económicamente, inclusive pagó ¿para qué? Para que el mismo apóstol Pablo fuese educado, dice el libro de los Hechos, a los pies de Gamaliel. Una eminencia en aquella época, un maestro de maestros. Y esa eminencia, claro, demandaba gastos, sostenimiento. Bueno, la familia pagó, es como una educación privada que recibió el apóstol Pablo. Por eso Pablo también era tan brillante. Un hombre versado en letras, instruido en filosofía, sabía hablar el hebreo, sabía hablar el arameo, sabía hablar el griego, hablaba latín. Un hombre versado en letras, muy inteligente. Pero también Pablo terminó diciendo, todo esto lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. No quiere decir que uno no tenga que tener cultura. Estamos diciendo cuál es tu tesoro, tu cultura o Cristo. También vemos en este sentido que estos dos hombres, querían tener una charla donde no fueran interrumpidos, porque este encuentro sería el cambio absoluto y definitivo en sus vidas, en cuanto a todo el destino de ellos. Esa charla íntima fue la que dio vuelta a toda su vida. También dice la Escritura que es la apertura del corazón, porque acá Jesús podría haberle dicho, ¿y vos qué te importa? ¿Dónde vivo? O sea, no cualquiera te decía, porque muchos, ¿dónde moras? Y te agarraban a palo y te robaban todo. Sin embargo, el que le dice, venid y ved. O sea, vengan y vean. Y lo llevó con él. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era ya como la hora 10.
Entender ese contexto de la apertura del corazón, la contestación fue mucho mejor de lo esperado. Fueron invitados. Después de esas simples acciones, fueron, vieron y se quedaron. Era aproximadamente cuando terminaron, tipo 4 de la tarde. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la hora? Digo, ¿por qué ponen acá la hora décima? Hay especulaciones, puede ser que era las 10 de la mañana y se quedaron toda la tarde, o era aproximadamente las 4 de la tarde. Hay como entre los teólogos, por ahí no se ponen de acuerdo de qué tipo de uso horario. Si fue el uso horario que usaban los hebreos o el uso horario que usaban los romanos. Pero en definitiva marca la hora. ¿Y por qué la hora? Dice una de las cosas, un autor, Hendrickson, respecto de eso. El escritor, como se ha demostrado, era uno de aquellos 2 discípulos. Aquel día con Jesús cambió toda su vida. Dejó en él una impresión tan profunda que nunca olvidó la hora exacta en la que había recibido aquella invitación y había determinado aceptarla. Fíjense cómo lo marcó a ese discípulo. Era Juan, el apóstol. También podemos ver ese compromiso de Jesús, porque Jesús no se comprometía con los falsos. Él sacaba quién era falso, los tenía clarísimo, pero no se comprometía con ellos, pero sí con los que venían de corazón, con sinceridad. Jesús nunca estuvo muy ocupado para mostrar misericordia a una oveja. Nunca. Nunca. Uno dice, no, yo por ahí no le pido a Dios, no me quedo cerca de Dios, porque Dios está tan ocupado. Dios nunca está tan ocupado como para no escuchar el corazón afligido, como para no escuchar un alma que viene a buscar su misericordia y viene a buscar su guía y viene a buscar su ayuda. Jesús nunca está lo suficientemente ocupado como para no prestarte atención. Jesús es Dios. Y ese fue tal el cambio, ahora transmitiendo las buenas nuevas. Comenzó a dar fruto de ese discipulado. ¿Cuánto tuvieron de charla? Un par de horas. Fíjense, está bien, pero era Jesús. Bueno, el efecto de la gracia de Dios. Dice en el verso 39, decía, venid y ved, y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el verso 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es Cristo. Andrés comienza con una reacción natural después de haber conocido al Señor, dar testimonio de Él. Es natural, y esta es una pregunta para todos los creyentes. ¿Hace cuánto que no le abraza a alguien del Señor? Con el propósito de evangelizar. ¿Hace cuánto? No que le digas, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, voy a tal iglesia. No estamos hablando que des tu información de DNI espiritual, sino que hayas hablado con la intención de compartir el evangelio para que esa persona pueda ser salvada. ¿Hace cuánto? La reacción natural de un hijo de Dios cuando ha conocido a Cristo es salir y proclamar. Contadas las novedades. Es algo natural. Tenés vida y esa vida la querés compartir. El testimonio de él y de Juan, estamos hablando de Andrés, era importantísimo, además del testimonio de Cristo, y esto está mostrando que es el cambio de su vida como un resultado de la convicción de que Jesús era el Salvador, de sentirse perdonados, de sentir que han sido salvados. Ya salieron a testificar inmediatamente, porque él salió a buscar, ¿dónde? Su contexto inmediato, su familia. Andrés salió a buscar, ¿y a quién encontró? A su hermano. Fíjense, siempre se ve. Y la respuesta, hemos hallado el Mesías, que es el Cristo. Y el Cristo significa, o sea, es el ungido. Esto tiene que ver, reservado, era alguien, cuando hablamos de ungido, es alguien designado para alguna misión. Estaba reservado cuando se ungían los reyes, donde se derramaba aceite en la cabeza en la antigüedad. ¿Para qué? Para mostrar que estaban apartados y separados para la misión de ser un rey. Estaba reservada para el apartamiento de sacerdotes o de los profetas. Y acá el ungido, el Mesías, era el designado por Dios para traer libertad a la nación de Israel y al mundo entero. Era alguien que era esperado. Encontrando a su hermano es como decir, por fin terminó la búsqueda.
Ya está. La promesa se cumplió. Eso que era tan esperado, aún desde Génesis, en la caída del hombre y la mujer en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice, la simiente de la mujer va a aplastar en la cabeza, va a pisar en la cabeza a la descendiente de la serpiente. Esta primero te va a herir en el talón, pero el descendiente de esa mujer, descendiente de Eva, un hombre, iba a ir, pero no era un hombre común y corriente, era Dios hecho hombre. Pero un descendiente, la simiente, hablen de descendencia. Y esto está también tomado del esperado en las naciones y del esperado por la nación de Israel. Esto ocurre cuando Dios aparta a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y habla de una descendencia, la simiente. En la carta a los Gálatas, Pablo lo explica mejor. No habla de muchas simientes, de una. Un descendiente traía liberación. Cristo. Es el cumplimiento de las promesas hechas al rey David, que un descendiente de él reinaría. Ahí cumple la función de Jesús como rey. Toda la Escritura está hablando de Jesús y en su venida. Todo el Antiguo Testamento tiene la razón de ser, está la expectativa, es decir, sí, está todo mal, se corrompió todo, pero confíen, esperen un poco, porque ya está por venir el que va a solucionar todo. El que va a arreglar las cuentas con Dios, el que va a haber apertura a nueva relación entre Dios y los hombres. Esperen, ya viene. Y ahora se estaba cumpliendo. Lo que decían ellos, por fin terminó la búsqueda. Lo vimos. Simón, lo encontramos. Este es el descendiente de David, el rey prometido. Y es la evangelización, es el empezar a desparramar las noticias excelentes, aunque también debemos observar que la comprensión de la misión redentora de Jesús todavía no lo comprendían por completo. Ellos esperaban un Mesías como para que los libere políticamente. Por eso algunos se desilusionaban con Jesús, porque los judíos todos esperaban un guerrero, un general, un político poderoso. Sin embargo, Dios les mandó un carpintero y que venía a morir en una cruz. Bueno, ese es el mensaje que está en el Antiguo Testamento, porque Dios nunca va a hacer las cosas como nos parece a nosotros, porque el entendimiento de Dios va mucho más allá de los nuestros. Dios mismo en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, les dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así como está separado los cielos de la tierra, así mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Dios ya conoce el final de la película. Él es el autor y director de la película. Ya está todo calculado. Acuérdense que Dios mira desde la eternidad. Y Dios se tuvo que hacer hombre. Acuérdense, el Evangelio de Juan 1:1. El verbo era con Dios. En el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se vistió de hombre. Nació de una virgen. ¿Por qué? Porque tenía que venir a morir como hombre, donde el hombre, Adán, había fallado, Cristo tenía que venir a triunfar. Donde Adán simplemente poniéndose de acuerdo, habiendo decidido las cosas, pudo haber terminado el pleito en el Edén, pero en su pecado tuvo que venir Cristo. Ahora todo esto estaba dentro de la mente de Dios. Y sí, la simiente de la serpiente hirieron al descendiente de la mujer en el talón, como esa mordida de serpiente, sí, porque Jesús tuvo que probar la muerte. Pero también dice la Escritura que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza a la descendiente de la serpiente. Colosenses dice que el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la quitó del medio, clavándola en la cruz. Y en la cruz, donde todos festejaban, y el mismo infierno festejaba que el Hijo de Dios moría, dice la Escritura que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, muriendo, estaba dando vida. En su aparente derrota estaba teniendo la más estruendosa victoria imposible de replicar. Le estaba hablando a Simón. Y no solo eso, vemos que Andrés
lo llevó delante de Jesús. En el verso 42 dice, y lo trajo a Jesús. O sea, bueno, vení. No sé si lo agarró del brazo, si lo agarró de la ropa, pero vení, te voy a mostrar. No le dijo, bueno, fíjate si querés. No, vení. Fíjense el entusiasmo que tenía Andrés. Lo presenta delante de Jesús. Sin embargo, la labor no pasa desapercibida. Siempre lo vemos a Andrés llevando a alguien a los pies de Jesús. En el momento que vea que Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5.000, el que trajo a el que más o menos entendió, porque Jesús, bueno, denle de comer a ustedes, y el otro dijeron, ¿qué? A su discípulo, y sin embargo, ¿qué es lo que hizo Andrés? Más o menos cazó por dónde iba. Señor, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. O sea, Jesús, algo podés hacer. Donde Dios multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud de más de 5.000 personas. Andrés siempre presentaba a alguien. Aunque después vemos una palabra del Señor. Su tarea era promulgar la salvación que venía del Señor. Y es lo que ocurre con los que nacen de nuevo. Tienen pasión por proclamar a Cristo. Ahora vemos el encuentro con Simón. Simón, dice en el verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra hebrea es kefa, que tiene que ver con piedra. Nosotros vemos en el griego que traduce, en vez de Pedro, es castellano, en el griego es Petros, que habla de una piedra. ¿Y por qué le está hablando así? Lo mira atentamente. Y es una mirada del Señor. Veía a Simón, pero también estaba viendo quién se transformaría, en quién Cristo transformaría. No es que tan solo le enseñó y Pedro aprendió todo y salió campeón. No. Porque tenía que cambiar su corazón. ¿Y ahora qué tiene que ver el cambio de nombre? Bueno, acá mostramos una verdadera obra de transformación, porque este cambio de nombre era algo muy significativo en aquella época. Porque los nombres no son como los consideramos ahora, que tenemos nuestro nombre y apellido. En aquella época el nombre que se daba describía alguna característica de una persona, o describía a la persona en sí. Por eso influía mucho, y el nombre sería casi más emparentado a un apodo, como nosotros entendemos ahora, un sobrenombre que describiría, eso era el nombre. Por ejemplo, Jesús, su nombre, pronunciación, en realidad nosotros tenemos Jesús, en griego, y fue Jesús castellanizado, pero en el hebreo sería más emparentado el nombre Josué. ¿Y qué significa Josué? Dios salva. Ese era el significado del nombre de Jesús y era lo que él hacía. Dios salva, pero a su vez era un nombre común. Y en aquel momento Simón era un nombre muy común. Su nombre completo era Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Ese era el nombre de él. Pues siempre se decía, por ejemplo, Jesús, en nivel humano era Jesús, hijo de José. Y tiene que ver con el cambio. Y por ejemplo, en Génesis 32, 28, Jacobo, que peleó con el ángel en ese pasaje, una vez que triunfó, porque el ángel lo dejó ganar, ¿qué es lo que le dijo? Bueno, ahora te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo muestra la bendición? Porque le dijo, ¿qué es lo que querés? Bueno, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel del Señor, que eres una manifestación de Cristo, preencarnado, ¿qué le dice? Bueno, a partir de ahora no vas a ser más Jacob, vas a ser Israel. ¿Qué cambió en su vida? ¿Cuál era su nombre? Jacobo o Jacob. ¿Qué significa ese nombre? Viene del talón. Acuérdense que cuando nació Jacob, tenía su hermano mellizo, que nacieron los dos, estaban en el vientre de la madre. ¿Y qué pasó? Cuando nació primero Esaú, muestran que el bebé, Jacob, estaba agarrado del talón. Y tiene que ver con el que está agarrado en el talón o tiene que ver con el suplantador. Y después vemos en la historia de Jacob que exactamente el candidato a la persona más sincera no era. Usurpó y mostró su característica para tener una bendición que no le correspondía, usurpó la identidad del hermano, mintió al tío, se escapó
era el suplantador, pero sin embargo en ese cambio de nombre fue Israel, el que lucha con Dios y gana. Obviamente que el ángel no lo quiso pulverizar. De hecho, cuando dijo, bueno, listo, ya está, terminamos, le tocó el muslo y quedó rengo, digamos, para toda la vida. Una marca de Dios. Y acá viene el cambio de nombre de Simón, que por la gracia del Señor, ¿cómo era Simón? Simón era quizá el más parecido a los hispanos. Impulsivo, un carácter que explotaba enseguida. Era de ese típico de personas, por ejemplo, que hablaba más rápido de lo que pensaba. Era de los que primero se metían en todos los líos y después primero que salía. No, yo no hice nada acá. Era una persona con un carácter que mostraba, Señor, cuando Él le habla y le dice, bueno, ahora voy a ser entregado, voy a ir a la cruz. Señor, no te hagas esto. Es más, yo te voy a acompañar, si es necesario, hasta la misma muerte te voy a acompañar. Y Jesús lo miraba, Pedro, Simón, le decía. De cierto, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Nunca, voy a morir ahí. Y después, cuando estaba arrestado Jesús, y cuando lo llevaban, me decía, pero esto no es los discípulos. No, yo nada que ver, no tengo nada que ver, ni lo conozco. Otra persona le dijo, vos sos uno de esos discípulos. No tengo nada que ver, hasta blasfemó delante de Dios. Es como decir, hasta que me parte un rayo, si yo lo que digo es mentira. Lo negó el Señor. ¿Cómo no era tan valiente, tan cocorito que se comía a los chicos crudos? Alguien que cuando fueron a arrestar a Jesús, tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes del templo que lo iban a agarrar a Jesús. O sea, no era un acto de cobardía. Lo que pasa es que en ese momento su mundo se cayó. ¿Cómo que el maestro iba a ser arrestado? Y Jesús se entregaba mansamente, porque esa era la voluntad del Padre. Y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. A veces en el cine muestran que le corta la oreja, que viene y le hace un corte transversal. No, la intención era cortarle la cabeza a Malco. Nada más que Malco lo que hace, se agacha y le corta la oreja. Jesús, ¿qué hace? Pará. Dice, que a hierro mata, a hierro muere, así que quédate tranquilo, guarda la espada. Vení Malco acá, le pegó la oreja. Imagínense Malco cómo estaría, no entendería nada. Muestra el amor de Jesús y que Jesús no se altera en las situaciones. Pero Simón sí. Como era valiente, arrojado y amaba a Jesús de corazón, pero después su carácter, Pedro. Simón, digo. Entonces vemos acá una persona que era cambiado, ese hombre impulsivo, inestable emocionalmente, pero sí también en la obra del Señor sería marcado por Jesús. Viéndolo a veces que era débil, que era temeroso, en un momento negando a Jesús. Vemos a un hombre transformado, predicando el Evangelio una vez lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vemos la obra maravillosa del Señor. Cómo Dios cambió y cómo Dios puede cambiar corazones. Un hombre que en el momento donde apretaron los zapatos, él salió corriendo, pero ahora lleno del Espíritu Santo, Hechos 3, 14 al 19, cómo les predica a la gente, cómo les habla. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pudisteis y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que les ha dado a que está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer, y lo llama al arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una predicación valiente, donde ya no podía correr en un sentido literal hacia Jesús. Jesús no estaba, pero estaba el Espíritu Santo, Jesús mismo. Alguien transformado, por eso alguien que iba a ser firme como una piedra. Alguien débil, maleable, con muchos miedos, tendencia a la hipocresía, pero Jesús le dijo, vos vas a ser piedra. Vas a ser alguien estable, alguien sólido. Terminó siendo columna de la iglesia. Según la tradición de la iglesia, fue martirizado. Seguramente tuvo una muerte violenta, pero dio su vida por el Evangelio. Hermanos, esta es la transformación de un hombre de carácter débil a un hombre estable.
los mismos que Andrés, su hermano. Andrés, a veces miramos la vida de Andrés y no tenemos muchos escritos de Andrés. Hay por ahí un supuesto evangelio de Andrés, pero es todo falso. Es como que toman el nombre de él. Pero entendamos, hermanos, cómo vivió Andrés. Vivió para predicar el evangelio, recorrió muchos lugares. Y este Andrés, estando en Grecia, fue condenado por el gobernador de ese lugar. Fue azotado y fue condenado a ser crucificado. Pero antes que lo clavasen, determinó el gobernador que sea atado en la cruz, una cruz en forma de X. De ahí viene la cruz de San Andrés. Es una cruz en forma de X. Y donde él, en vez de lamentarse, estuvo 2 días testificando el evangelio antes de morir. Fue azotado y el azotamiento era terrible. Ya te dejaban casi muerto. Lo dejaron ahí para que se muera y en vez de lamentarse, cuenta la tradición, hay un historiador de la iglesia que menciona que se juntaba gente y cuando vino gente, en vez de lamentarse por el dolor y pedir misericordia, lo que daba era predicaba el evangelio, le predicaba a los guardias, les hablaba y los llamaba al arrepentimiento. Y antes de morir, dijo la siguiente frase: oh cruz preciosa y deseada, por fin mi espíritu anhelante te ve delante de mí. Líbrame de los hombres y llévame mi maestro para que tu brazo reciba a quien con tu brazo me salvó. Dice la convicción y después de esto murió. Dice la tradición que en ese momento cayó como un rayo, iluminó parte de su figura. Es un hombre que dio su vida por Jesús. Lo conoció personalmente y testificaba de él. Esa charla que tuvo en este día fue la que marcó su vida y marcó su destino. Lo más importante no era su vida, era estar con el Señor, era testificar del Evangelio. Era amar a Cristo y siempre andés presentando en esto. ¿Qué nos aplica? ¿Qué aplicación podemos ver para nuestras vidas? Jesús es el Cordero de Dios y todos tenemos necesidad de un Salvador. Y Él y solo Él puede salvarnos. Solo Él. Por eso es el Cordero de Dios, es el único. No existe un santo, una virgen, no existe un pai, no existe un astrólogo, hechicero, nadie nos puede salvar, solo Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Buda, o Siddhartha Gautama, como era el nombre de ese príncipe hindú que fundó y un día dejó su familia irresponsablemente y se dedicó a la meditación y al contemplar la vida y a querer llegar a un estado de pureza tal que dijo: yo no soy el camino, yo no soy la verdad, yo soy un buscador de la verdad. Uno de los grandes genios de la China antigua, Confucio, él decía: bueno, yo no tengo la verdad, busca la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo y reitero la pregunta que hice antes. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que predicaste el Evangelio a otra persona? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Te ganó la vergüenza, el desgano, el desánimo, el qué dirán? Cristo es lo más hermoso que te puede haber pasado en tu vida. Te das cuenta de que seguir a Cristo no consiste en hacer unos pasos religiosos. No es cuestión de religión dominguera. Es un compromiso de vida. Es ser discípulo de Jesús, que implica una entrega total, sin reserva. Es una rendición total. Significa que le perteneces a Él exclusivamente. No puede haber otro Señor en tu vida. ¿Lo vivís así? ¿O hay otros ídolos en tu corazón? La familia, entretenimiento, el materialismo, uno mismo. ¿Cómo vivís el Evangelio? ¿Cómo te decís discípulo? ¿O solamente Jesús es algo importante hasta que aparezca algo más emocionante? Esto es por fe. Jesús es merecedor de toda nuestra entrega, de toda nuestra devoción, de toda nuestra vida, de todo nuestro servicio, de toda nuestra entrega, de toda nuestra respiración. Él nos amó de tal manera, el Padre nos amó de tal manera que Él dio a su propio Hijo.
Hermanos, entendamos, un pecador iba y entregaba ese cordero por el castigo de su pecado. Dios asumió nuestra responsabilidad y entregó lo mejor que tenía a su Hijo para que muriera por nosotros, para que recibiera el trato que nosotros merecíamos. Qué amor, qué entrega, qué ejemplo. Es para rendirse en amor por Él. Dios cambió nuestro nombre. El que está en Cristo es nueva criatura. Antes éramos enemigos de Dios, ahora por medio del Hijo somos adoptados. Y nuestro título, hijos de Dios. Coherederos de Dios y su gloria juntamente con Cristo. Hoy podemos disfrutar de sus beneficios, de su paz, de su seguridad, del amor del Padre, del poder del Espíritu Santo, de tener vida eterna y cuánta esperanza tenemos en Él y más beneficios que no enumero por razones de tiempo. Salvación, vida eterna. Pasamos de ser alguien apartado de Dios, lejano a Dios, a ser cercano, a ser familia, a ser parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese linaje escogido. ¿Para qué? Para predicar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no te importa nada, ninguno de los perdidos, es posible que también estés perdido. Un cristiano nacido de nuevo tiene carga por los perdidos. Si no hay nada en tu corazón, cuidado. Que tengas que revisar si realmente sos salvo. ¿Cómo haces? Arrepentite. Reconoce que estás perdido y necesitas arrepentirte y creer en Cristo, porque solo en Él hay salvación. Y otros que quizá en el tiempo les ganó el desánimo, la costumbre, el hábito, se cansó de que te carguen, de que por ahí se burlen, de agresiones. Retoma fuerzas en Cristo. No hay nada más preciado en este mundo que la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y la palabra de Dios nos manda a ser luz y sal de esta tierra. Porque somos buenos, los mejores del mundo, no. Es la actitud, como hablábamos ayer, como predicamos a Cristo, es la actitud de un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hay pan. No somos mejores que aquellos que no conocen a Cristo. No fuimos salvos porque tenemos mejor moral, porque tenemos mejores actitudes, otra carrera, otro nivel cultural. Fuimos salvos por la gracia de Dios. Ninguno para ser miembro de la iglesia del Señor hizo algo especial. Porque somos salvos por obras, sí, pero no las tuyas ni las mías. Las obras perfectas de la vida santa y perfecta de Cristo. Y que esa vida nos es regalada y que la tomamos por la fe. Y Él es nuestra mayor esperanza. Por eso, el punto central es ¿qué estás buscando? Está el Cordero. Y lo que desemboca es salvados para servir y para adorar. Amén. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos traes vida y nos traes vida en abundancia. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por este tiempo que compartimos delante de tu presencia. Gracias por este maravilloso día que tú nos has dado. Señor, que tú nos ayudes, que la motivación de nuestro servicio no sea por nuestro egocentrismo, no sea la motivación del servicio altanería humana, no sea la motivación del servicio, Señor, y ayudar a otro para figurar en alguna cartelera, sino sea exaltar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exaltar a nuestro gran y maravilloso Salvador, nuestro rescate, Señor, que fue obrado en la cruz del Calvario. Por eso honramos y bendecimos su santo, bendito y eterno nombre. Ayuda a tu pueblo que tome fuerzas en Cristo, que tome fuerza de parte de tu Espíritu Santo para hacer luz y sal en esta tierra, Señor. Que podamos levantarnos en servir. Y como dice ese antiguo himno, Señor Dios mío, firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, porque Él nos ve, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Que la fe pueda descansar en la roca eterna que es Cristo. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres la roca eterna de los siglos, nuestro Salvador único y suficiente.
Gracias porque nos has dado la presencia de tu Espíritu Santo para fortalecer, bendecir, guiar a tu pueblo, Señor. Te lo rogamos que tú nos ayudes a ser fieles en medio de este tiempo tan turbulento, Señor. Que tú infundas valor y que podamos tener como esa iglesia de los Hechos, que vieron cómo habían perseguido, azotado, encarcelado a Juan y a Pedro, pero ellos terminan escuchando y oraron y dijeron: Señor, mientras nosotros predicamos con denuedo tu palabra, tú extiendas tu mano para hacer milagros, prodigios y maravilla, para exaltar tu nombre, el milagro de la salvación y vida eterna, Señor. A pecadores tan perdidos como nosotros, pero que tu gracia también puede obrar, y lo está con anhelo de obrar, porque hasta que tú vengas, nosotros tenemos la misión de predicar y proclamar al Cristo que vive y reina, llamar a pecadores al arrepentimiento para mostrar salvación y vida eterna por medio de Cristo. Que haya vida abundante. Señor, tu palabra dice: el que en mí cree, en su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que viviere de esta agua que yo le doy, Señor, le decía a la samaritana, de su interior correrán fuentes para vida eterna, Señor. Oramos, Señor, para que esa fuente sea llenando cada una de las vidas. Llená con tu Espíritu Santo, Señor, a tus hijos, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de Jesús. Infunde valor, aliento, sana los corazones para que con valor, Señor, podamos, Señor, vivir la santidad que tú quieres. Abandonar el pecado, Señor, para consagrar nuestras vidas para tu gloria, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.